Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Estamos listos para empezar la clase? Ivania, Alarcón Acosta, Ivania Andrea, ¿qué tal? Bien, Ley. ¿Y usted? Aquí viendo a ver si me estaban escuchando. Pero como nadie me contesta, dije yo, quizás están en el closet, dije, ya han ido a esconder allá. Bien, voy a compartir mi pantalla para que continuemos con la presentación de ayer. Bien, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a continuar con la presentación del día de ayer. Nos habíamos quedado en esta diapositiva y hoy va a concluir con la presentación José Isaac Valdés Acapa. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho. A ver, perfecto. Y solo me faltaría pues que te conectes con Con la cámara, sí, con la ahorita. cámara, correcto, sí. ¿Qué pasó, José Isaac? Ya, no sé, es que es algo lento de mi computadora con esta aplicación, licenciado. Pero a ver, ya en un rato tendría que aparecerle ahí. Bueno, entonces, para mí se puede continuar. Te voy a poner la presentación en mi pantalla, ¿verdad? Sí, Para que puedas continuar. En la clase de ayer habíamos quedado precisamente un poquito de lo que es el Consejo de Seguridad y por supuesto ya para hoy toca desarrollar las funciones del Consejo de Seguridad. sí. Estudio el micrófono. Vale, muchas gracias, licenciado. Bueno, tengan muy buenas tardes todos, compañeros, y también para usted, licenciado. Es un gusto saludarlos este día. Y como para culminar esta presentación, nos hacen falta presentar tres consejos. Ayer solo presentamos el que fue el general. Ahí estoy, Bealic, ya se me activó la cámara. Vaya, como pueden ver en la siguiente diapositiva, tenemos las funciones del Consejo de Seguridad, las cuales tenemos que son determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Recomiendan también métodos de ajuste o términos de acuerdo y también tienen la imposición de sanciones e incluso la autorización de uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Este consejo es sumamente importante para las Naciones Unidas porque tienen la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad primordial de lo que es todas las Organizaciones Unidas, que es básicamente mantener la paz y la seguridad de los internacionales. Este consejo de seguridad, como podemos ver, está
situado cabal en esta habitación que podemos ver en la imagen. Y tienen 15 miembros, quienes conforman el Consejo de Seguridad. Y estos miembros tienen como la misión de tomar los votos para las decisiones de las que se van a velar. También este consejo es generalmente pues recomendar a todas las partes, ¿verdad?, que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos, ya que se puede llegar a ver algún inconveniente de algún país y puede tomar algún acto violento. Pues es dentro de este consejo que, que toman eso, que toman esas decisiones. Quizás pasamos a la siguiente diapositiva, licenciado. Vaya, el próximo consejo es económico y social, el cual casi siempre lo abrevian con el ECOSOC, que es el mismo consejo, ¿verdad?, de económico y social. En la presente diapositiva podemos ver sus funciones, las cuales son asuntos económicos, sociales y medioambientales. Vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados de manera internacional, y son 54 miembros del Consejo para periodos y solo duran 3 años, mientras que el Consejo de Seguridad sí, creo que duran un poco más de tiempo. Creo que, si no me equivoco, son 4 años, creo, duran un poco más de los del Consejo Económico Social. Bueno, el Consejo Económico y Social es el órgano que coordina todo trabajo que tenga que ver dentro de las Naciones Unidas, que, eh, perdón, que elaboran todo lo que tiene que ver con lo económico y social de las Naciones Unidas, y también de las instituciones y organismos que están especializados y que conforman el sistema de las Naciones Unidas. Y esos 54 miembros que duran 3 años, cada miembro eh, tiene también, como cualquier otro consejo, tiene el derecho de voto, tienen que estar votando y siempre tomando decisiones dentro de este órgano, y es la mayoría simple quien termina ganando. O sea, con la mayoría simple logran tomar las decisiones que, que, que estén proponiendo, ¿verdad? Y qué más se puede decir de este consejo es que sirven en un foro central para examen de los problemas económicos y sociales, y también elaboran recomendaciones de política, y siempre dirigidas a los Estados miembros y el sistema de las Naciones Unidas. Quizás pasamos con el último consejo que nos hace falta, licenciado. Ahí está. Vale, gracias. El último consejo que tenemos es la Corte Internacional de la Justicia, que podemos ver en la diapositiva. Este, ajá, gracias. Que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y tiene la sede en Haya, Holanda. Es decir, que esta sede no está en el edificio de Nueva York, como los otros dos consejos que sí se encuentran en Nueva York. Y su función es resolver conforme a la legislación internacional las disputas presentadas ante ellas por los estados, y también emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especiales la planteen. Entonces, este Acuerdo Internacional de Justicia ya va tirado más que todo al lado jurídico. O sea, creo que está un poco despegado a los otros consejos. Por eso mismo, ni siquiera la Corte está en la misma
en la misma sede que las demás. Y o sea, esta corte es como el principal órgano, o sea, de todo lo que tenga que ver con lo judicial. Y también y está como encargado de decidir las controversias jurídicas que tengan entre estados. Eh, ¿Qué más? También emite opiniones, emite opiniones consultivas que tengan que ver con cuestiones que pueden someter a los órganos o instituciones también especializadas de la ONU. Y aquí también está conformado solo por 15 personas que son magistrados, que los elige la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Y estos sí ya tienen un poco más de años en lo que ya tienen más periodo, que son 9 años, mientras que los otros son 3 y 4. Los cambian cada 9 años. O sea, ya se imaginan tener un trabajo en la Corte Internacional de Justicia por 9 años. Creo que pasan súper cómodos, ¿verdad? Porque creo que han de ganar bastante bien. Y los idiomas que normalmente se tienen que ocupar en esta corte solamente son dos, que es el inglés y el francés. Y creo que hasta aquí llegamos con nuestra presentación. Les agradecemos por su atención. Bien, le vamos a pedir a los compañeros del grupo 2, mira, que hagan su pregunta. El representante o sea, Ana Lucía, le hagan pregunta a los compañeros de las Naciones Unidas. Buenas tardes, licenciado. Solo si nos puede dar unos 2 minutos para formular bien la pregunta. Bien, mientras ustedes formulan su pregunta, yo les voy a hacer una. Me puede contestar cualquiera del grupo. Bueno, ¿Tienen ustedes algún ejemplo o conocen de algún caso en los cuales se ha tenido que recurrir a la Corte Internacional de Justicia? ¿algún caso así real que se haya visto últimamente, licenciado? No, fíjese que por el momento no investigamos así un caso real, pero creo que un caso que se puede ver ahí en la ONU sería como alguna guerra que hay entre países. En la Corte Internacional, ¿de acuerdo? Sí, en la Corte Internacional. Tal vez alguna guerra interna, tal vez la guerra de El Salvador en su tiempo fue observada dentro de la Corte. O también la amenaza que estaban recibiendo en Estados Unidos en el tiempo del ataque de las Torres Gemelas, también pudieron haber emitido algún dictamen en la Corte Internacional de Justicia para ver más al fondo el caso de que estaban recibiendo ataques de Irak. Bien, ok. Ana Lucía, ¿tienen su pregunta? Sí, licenciado. Bien, hagámoslo. ¿Cuál de los 3 consejos consideran que es el más importante y que ayuda a la ONU a seguir sus objetivos planteados? Quizás en mi opinión, quizás el más importante sería el Consejo de Seguridad y de Paz, porque básicamente por lo que se creó las Organizaciones Unidas, ¿verdad? Mantener la paz y que todo se resuelva por maneras pacíficas. Entonces creo que el Consejo de Seguridad y Paz es el más importante. ¿Qué dice Andrea Valeria Castillo? Pero la pregunta que hicieron los compañeros. Sí, licenciado. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, para mí también es el de seguridad.
porque si hay seguridad, sí va a servir lo económico, lo social y lo demás. Y la Corte Internacional de Justicia. Sí, también ese es bastante importante, el de la, pero va más que todo quizás en lo jurídico, ¿verdad? Mientras que creo que ya en la, en el Consejo de Seguridad y de Paz, ya están los estados meramente entre ellos discutiendo, ¿verdad? Todo lo que es cómo llevar a cabo la paz dentro de los estados miembros. Bien, voy a complementarles ahí. Sí, adelante, Lick. Tenemos acá el ejemplo que puso José Isaac, ¿verdad? Del conflicto Honduras-El Salvador. Esto fue en 1969, ¿verdad? Pues el detonante que fue considerado por muchos, y así fue manejado ante la opinión pública, fue el fútbol, y por eso le llamaron la guerra del fútbol. Pero en el fondo realmente fue otra, la verdadera razón, ¿verdad? La verdadera razón de por qué se dio esa guerra, ¿verdad?, entre El Salvador y Honduras, siendo dos países hermanos. La verdadera razón fue que El Salvador en ese periodo del año 60, 70, era una economía pujante, en desarrollo, en crecimiento y en expansión. De tal manera que muchas empresas nuestras de acá de nuestro país habían ya prácticamente casi habían saturado o habían llenado el mercado de productos salvadoreños. Y lógicamente a los empresarios, o sea, lo que le llama la burguesía salvadoreña, había a través de sus empresas logrado acaparar bastante los mercados hondureños. Y eso lógicamente no le gustaba a la burguesía hondureña. Y ese fue realmente la verdadera razón de esa guerra, ¿verdad? De que, por otro lado, aparte de que esa intervención, digamos, en el comercio nacional de Honduras por parte de los empresarios salvadoreños, también, y eso fue lo que le sirvió al gobierno hondureño, ¿verdad?, para justificar su actitud, ¿verdad?, de que, muchos salvadoreños se habían trasladado a Honduras. Y el salvadoreño siempre ha sido, aunque ha cambiado en los últimos años, ¿verdad?, pero siempre había sido el pueblo salvadoreño muy trabajador, ¿verdad? Muy trabajador. Entonces, ellos lo que hicieron fue ir a comprar, muchos salvadoreños fueron a comprar tierras a Honduras y comenzaron a hacer producir esas tierras. Entonces, ¿qué es lo que sucedió allá en Honduras? Que vieron la prosperidad de las tierras hondureñas en manos de los salvadoreños. Eso fue como, digamos, el pretexto que tomó el gobierno salvadoreño para exaltar a los hondureños en contra de los salvadoreños que estaban prosperando. O sea, teníamos ahí dos elementos. El elemento principal de la diferencia fue la economía de ambos países, ¿verdad? La saturación de productos salvadoreños en el mercado. Eso no le gustó a la burguesía hondureña. Y por supuesto buscaron un pretexto, ¿verdad?, para comenzar a generar discordia entre Honduras y El Salvador. Y comenzaron por sacar a los salvadoreños.
para quitarle sus tierras, ¿verdad? Y a maltratarlos, pues, ¿verdad? Y a expulsarlos incluso, para generar el conflicto. Entonces, acá, ante esa situación, en primer lugar, el bloqueo que ya estaba recibiendo la burguesía salvadoreña, tomaron de pretexto la actitud que había hecho el gobierno hondureño para ordenarle al gobierno salvadoreño, la burguesía salvadoreña, ordenarle al gobierno salvadoreño la invasión a Honduras. La invasión a Honduras. Entonces, lógicamente, eso fue el máximo, ¿verdad? La máxima expresión de ese conflicto económico que había entre las dos burguesías, la burguesía salvadoreña y la burguesía hondureña. Esa fue la máxima expresión. Ese conflicto más la invasión, que como quien dice, mira, le decían los burgueses salvadoreños a los hondureños, nosotros no solo tenemos poder económico, tenemos poder militar. Y nuestro ejército incluso llegó ya a las orillas de Tegucigalpa. O sea, pues poco le faltó para ir y tomar posesión de Honduras totalmente al ejército salvadoreño. Pero ahí cabal, ¿verdad? Es cuando ya intervienen la ONU y como intermediario. Y al final de cuentas, a través de la ONU, se llevó el conflicto a un nivel jurídico. O sea, se llevó a la Corte Internacional de Justicia. Se llevó a la Corte Internacional de Justicia. ¿Verdad? Entonces, ahí se dirimió el conflicto. Y por supuesto, cuando en el transcurso del conflicto, ¿verdad? En Corte Internacional, como El Salvador había intervenido militarmente en Honduras, había que determinar realmente cuál era el territorio salvadoreño y cuál era el territorio hondureño. Entonces, cada uno de los países tuvieron que presentar las pruebas, ¿verdad? De qué parte, hasta dónde llegaba la frontera salvadoreña y hasta dónde llegaba la frontera hondureña. Pero allí es otra cosa que tampoco se dice, sino que es producto más quizás algunas veces del análisis, es que la burguesía salvadoreña y la burguesía hondureña se sentaron a negociar. Y lo que hicieron fue que negociaron. El Salvador le cedió terreno a Honduras para que Honduras le permitiera a los empresarios salvadoreños seguir vendiendo sus productos, ya no de una forma legal, ¿verdad? Sino que metiendo el producto, saltando fronteras, ¿verdad? Porque hubo productos, por ejemplo, como los de la Diana, que nunca se agotaron allá en Honduras, a pesar del conflicto y de la duración que tuvo este juicio ante la Corte Internacional de Justicia. Hasta que, como digo, los dos grupos de empresarios llegaron a un acuerdo y El Salvador tuvo que ceder parte de su territorio a cambio de que se permitiera seguir comerciando en Honduras. Eso es, a grandes rasgos, pues, ¿verdad? Lo que sucedió en esa guerra. Sí, fue dirimida en la Corte Internacional de Justicia. El Salvador tenía las pruebas de que incluso las fronteras que estaban antes del conflicto no eran las verdaderas fronteras, sino que Honduras desde antes ya había ocupado territorio salvadoreño. ¿Verdad? Es más, islas que estaban ya declaradas y donde solo vivían salvadoreños, islas del Pacífico, fueron, la Corte Internacional las entregó al pueblo hondureño, al gobierno hondureño, ¿verdad? Las entregó al pueblo hondureño. Producto de que los salvadoreños no presentaron las pruebas. Y eso hubo abogados que posteriormente lo denunciaron y lo dijeron públicamente. Pero ya la Corte había dado su veredicto. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo es que puede influir las decisiones, ¿verdad? De la Corte Internacional. O sea, la Corte Internacional no es adivina para saber qué pruebas tenía El Salvador. Ni tampoco si las pruebas que estaba presentando
Honduras eran rebatibles a través de las pruebas que tenía el Salvador. Pero como El Salvador no las presentaron, y se deduce que fue precisamente porque hubo un pacto empresarial. Y desgraciadamente acá en nuestro país, siempre el poder económico siempre ha dominado todos los demás poderes. El poder político, el poder social, todo, ¿verdad? Por eso es que la educación acá en nuestro país no se desarrolla, porque el día que se desarrolle la gente ya no va a estar tan ignorante y se va, de lo que estamos hablando ahorita, mucha gente no sabe acá en El Salvador. ¿Por qué? Porque no hay educación para El Salvador. Ustedes tienen la suerte, ¿verdad?, de estar en una universidad y enterarse de esas cosas, enterarse de las realidades que pasan en nuestro país. Y lo he dicho muchas veces, yo no estoy en contra del sistema capitalista. No, nunca. Estoy en contra del modelo capitalista que se implementó aquí en El Salvador desde la independencia para acá, ¿verdad?, en donde los españoles y sus descendientes, que después se convirtieron en salvadoreños, se apropiaron de muchos bienes que le pertenecían a los salvadoreños originarios de acá, o sea, a los indígenas, como les llamamos, ¿verdad?, que son los verdaderos dueños de acá. Que después hubo una mezcla y que muchos de nosotros llevamos de sangre española, pero llevamos sangre también salvadoreña, ¿verdad?, del indio Atracat. También eso es cierto, pero sí, quienes se posesionaron desde un principio de ese poder económico, se posesionaron del gobierno. Y para evitar su desgaste fue que comenzaron a poner en el gobierno a militares, ¿verdad? A militares. Y un ejemplo bien claro acá en nuestro país es de eso, del dominio económico sobre el dominio político, es el caso de Maximiliano Hernández Martínez. Maximiliano Hernández Martínez hizo cosas muy buenas, de él solo se habla acá en nuestro país, que fue un criminal, que fue un fratricida, que bueno, fue un criminal, ¿verdad?, con las diferentes expresiones que ustedes quieran decir. Pero nunca hablan de las buenas obras que hizo, ¿verdad? Por ejemplo, una de sus obras, él, en el periodo de él, se fundó el Banco Central de Reserva, ¿verdad?, y se estableció que era el único banco que podía emitir moneda en El Salvador. Pero antes del Banco Central de Reserva, habían varios bancos y cada banco emitía su propia moneda. Cada banco emitía su propia moneda, ¿verdad? Y la emitía a rienda suelta, pues, como quisieran, como les convenía. Entonces, en la época de Martín, por ejemplo, se fundó el Banco Central de Reserva. Se hicieron carreteras que todavía hasta la fecha perduran esas carreteras, ¿no?, que ayudaron un poquito al desarrollo. Pero también a costillas de qué? A costillas de masacrar al pueblo salvadoreño, a costillas de una dictadura sangrienta, una dictadura militar sangrienta, ¿no?, que incluso el mismo Maximiliano Hernández Martínez, su hijo, cometió un error judicial y dijo, bueno, la ley le dijo, no soy yo el que te juzgo, sino que es la ley. Y fue sentenciado a muerte, ¿verdad? Imagínense a qué niveles de dictadura había llegado este señor. Entonces, en 1932 se hace el levantamiento de campesinos, principalmente de la zona occidental, Santana, Huachapán, Sonsonate, ¿verdad?, y un poquito parte de La Libertad. Se levantaron en contra de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, porque ahí es donde ellos habían perdido muchas cosas que les había expropiado Maximiliano Hernández Martínez. Les había expropiado Maximiliano Hernández Martínez. Entonces hubo ese levantamiento. Y militarmente también le respondió el levantamiento de los indios.
fue con machete. La respuesta de Maximiliano Hernández Martínez fue con fusiles y tanques, bazucas, ¿verdad? Con armamento militar. De tal manera que se dice, aunque muchos consideran que fueron más, que en esa batalla murieron más de 32,000 campesinos. ¿Verdad? Más de 32,000. Y es más, la represión continuó después de ellos, porque la orden era matar. La orden de Maximiliano Hernández Martínez era matar a todo aquello que se vistiera como se vestía el campesino de esa época, como indígena. Pero matar. Entonces mucha gente, para seguir subsistiendo, muchos indígenas que logró sobrevivir, para poder seguir viviendo, tuvieron que vestirse de manera diferente y cambiar esos trajes típicos nuestros, ¿verdad? Porque si no perdían la vida. Pero eso, lógicamente, eso les favoreció, pues como digo, hubo expropiaciones y fueron entregadas a la empresa privada, a gente que iba a desarrollar esos territorios, ¿verdad? Y algunas pues que le quedaron al mismo Maximiliano Hernández Martínez. Pero en 1944, si mal no recuerdo, todavía yo no había nacido, es parte de la historia, ustedes lo pueden investigar, hubo una huelga de brazos caídos. ¿Qué pasó con esa huelga de brazos caídos? ¿Por qué esa huelga de brazos caídos? Sí votó a Maximiliano Hernández Martínez y no el levantamiento que había habido en 1932. ¿Por qué la huelga de brazos caídos? Sí. Porque ¿qué significa la huelga de brazos caídos? Que absolutamente todos los trabajadores salvadoreños se pusieron en huelga. Entonces toda la empresa privada estaba cerrada porque no le llegaron trabajadores. Entonces ahí sí ya le tocaron los bolsillos a la burguesía salvadoreña y negociaron y le ordenaron a Maximiliano Hernández Martínez que depusiera su cargo y que se fuera del país, y le dieron plata, ¿verdad? Y que se fuera del país. ¿Por qué no hizo lo mismo que hizo en 1932? Masacrar a 32,000 campesinos. ¿Por qué no hizo lo mismo masacrando a los trabajadores? Porque eso no le convenía a la empresa privada. Y esa es una demostración más de que aquí los gobiernos siempre han estado en manos de la empresa privada. Pero de una empresa privada miope, ¿verdad? Con un modelo económico bien miope, donde solo les interesa ganar, ganar y ganar. Para los demás, nada, ¿verdad? Sin ver el resto de la población. Y lo he dicho, aquí el 5% de la población se queda con el 80% del Producto Interno Bruto. Y el 95% de la población solo se queda con el 20% de ese Producto Interno Bruto. Entonces, por eso es que ellos siempre han mantenido el poder. Inicialmente directamente ellos, después a través de los militares, ¿verdad? Y después de que terminó Martínez, siguió otro militar y siguió siempre la dictadura militar hasta 1979. Que el último militar que estuvo a cargo del gobierno fue el general Carlos Humberto Romero, ¿verdad? Que fue el año en que se dio la primera ofensiva de la guerrilla salvadoreña, en 1979. Entonces, como siempre vieron los empresarios, ¿verdad?, de que eso los iba a poner en peligro, le pagaron a otro militar y le dieron golpe de estado a Carlos Humberto Romero. Y hicieron el simulacro de democracia, pero ya era muy tarde cuando vinieron a reaccionar, porque le habían robado el triunfo al Partido Demócrata Cristiano en 1972, que ganó, ¿verdad? Y cuando hubo protesta, lo que hicieron fue tirarle el ejército. Y hubo una masacre en el Parque Libertad. Y a Duarte lo apresaron, le cortaron unos dedos, lo torturaron y lo expatriaron para no matarlo, ¿verdad? En 1977, nuevamente otro fraude, ¿verdad? Ahí estaba Claramón,
que iba como candidato de la democracia cristiana y ella era una coalición, ¿verdad? Unión Nacional Opositora, se llamaba la UNO, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Entonces ahí también le dieron el gane de una forma fraudulenta a Romero. Pero eso fue lo que agrandó el problema. Y adicionalmente, en 1979, cuando interviene en la Universidad Nacional de El Salvador militarmente, ahí internamente en la universidad, gente que conocía realmente, y valga la redundancia, la realidad de nuestro país y que estaba ya organizada, entonces ellos se fueron a organizar y a organizar a la gente. Y ahí fue como conformaron la guerrilla. Ahí fue como aquellas organizaciones políticas de elección interna en la Universidad Nacional para ocupar a GEUS, que es la Asociación General de Estudiantes de la Universidad de El Salvador, ¿no? Entonces, toda esa gente se fue a la guerrilla, se fue a fundar la guerrilla. Y así es que en 1979 hacen el primer intento por derrocar militarmente y tomar el poder en El Salvador, ¿verdad? La guerrilla, la izquierda salvadoreña, ¿verdad? La izquierda salvadoreña. Entonces comenzaron los grupos de guerrilleros de una forma aislada. Fueron 5 grupos de guerrillas, ¿verdad? Fueron 5 grupos de guerrillas las que se formaron. Y comenzaron ya a hacer batalla militar, ¿verdad? A hacer batalla, la guerra, ellos le llamaban la guerra popular prolongada, por cierto, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Que como vieron que ya no podían detener eso y que la única manera en que el pueblo no los iba a apoyar porque estaban contra Romero, le dijeron, mira papá, quítate. Y formaron la Junta de Gobierno y llamaron a Duarte para que formara parte de esa Junta de Gobierno. Con eso lo que buscaba era aplacar el descontento que había en la población salvadoreña. Aplacar el descontento que había en la condición salvadoreña, ¿verdad? Pero ya la guerrilla estaba formada y posteriormente esas 5 organizaciones guerrilleras se conformaron bajo el nombre del FMLN, ¿verdad? Que es que muchos consideran que traicionaron los objetivos y los ideales la gente que está hoy al frente de esa institución, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consideran que esa gente traicionó al pueblo al hacer lo que ha estado haciendo, ¿verdad? Y aquí tengo, como les digo, un ejemplo de cómo es que la economía nuestra, el país nuestro ha sido manejado y manipulado desde la independencia para acá, ¿verdad? ¿Por quiénes? Por precisamente los que tienen el poder económico. Lástima que esto no es una materia de economía donde yo les podría demostrar el peso que tiene el poder económico. O sea, aquí hablamos de 3 poderes del Estado. Realmente son 5 poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder que han estado desarrollando los periódicos, los medios de comunicación y el poder económico. Sobre esos 4 primeros que yo lo menciono, está el poder económico. O sea, un periódico, una radio no puede funcionar si no se le mete plata, ¿verdad? Entonces, esos son los 5 poderes reales en nuestro país, que han sido manipulados precisamente para cubrir únicamente los intereses de la burguesía salvadoreña, de los dueños de los medios de producción en nuestro país. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Sí, yo tenía una consulta. Bien. Dime, Carlos. Usted decía que la materia no era meramente económica, ¿verdad? Pero no pudiéramos hacer como que la conexión de la economía junto con el desarrollo humano. O sea, el desarrollo económico tiene que ver con el desarrollo humano, ya que el desarrollo económico es el que mide la calidad de vida de las personas
Y creo que es lo que estamos tratando de ver y de analizar principalmente en la materia. Sí, mira, eso sería una clase casi de por lo menos de unas 3, 4 horas. Mira, y si yo me salgo del programa, puede ser. Lo que sí les digo yo es que en una economía tiene los medios de producción y los sistemas económicos. Los sistemas económicos. Los dueños de los medios los medios de producción son los que determinan el sistema económico. Solo se los voy a poner con un pequeño ejemplo, porque esto es mucho más amplio, como les digo. Un pequeño ejemplo. ¿Quiénes tenían los medios de producción en la época esclavista? Me voy a ir allá a un sistema económico. ¿Quiénes eran dueños de los medios de producción del sistema capitalista? ¿Quién sabe? Los esclavistas. Los esclavistas. Y el resto de la gente era esclava. Era esclava. ¿Qué pasó cuando se da esas revueltas en donde se logra votar al sistema esclavista y se pasa al sistema feudal? ¿Qué sucedió en ese momento? Que los dueños de los medios de producción le dieron libertad a los esclavos. Eres libre, te puede decir. ¿Qué sucedió con el esclavo? No tenía tierra. Entonces, ¿cómo iba a producir? En esa época los países eran más agrícolas que otra cosa. No tenía tierra. ¿Y entonces de qué iba a comer? Por lo menos como esclavo, comía lo que el amo le quería dar. Pero ya, libres, ya no son libres. Es que mi tierra te puede ir. Ya no trabajas conmigo, eres libre. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que el antiguo esclavo se vio obligado a aceptar las condiciones que le ponía el antiguo esclavista, que pasó a ser el señor feudal. Entonces, ¿qué sucedió? Que cambió la forma de esclavitud y de ser esclavos pasaron a ser siervos de los señores feudales. Ahí pueden ver ustedes claramente el poder económico. A todo el mundo. Los dueños de los medios de producción hicieron lo que quisieron y sometieron a la población. ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños de los medios de producción. Y lo he dicho en muchas ocasiones. Los medios de producción por sí solos no sirven. ¿Quién va a hacer trabajar la máquina de escribir? ¿Quién va a hacer trabajar la máquina de coser? ¿Quién va a hacer trabajar a la máquina de purificación del petróleo, etcétera? Los trabajadores. ¿No? O sea, eso, la máquina de escribir, la computadora, la máquina para producir, trasladar de petróleo crudo a gasolina, lo puede tener el empresario. Y si no hay trabajadores que la hagan funcionar, de nada le sirve. Y eso es lo que no entiende la gente. Que al dueño del capital, de nada le sirve tener capital si no hay quien se lo trabaje. Si no hay quien se lo trabaje. Por lo tanto, el capital sin el trabajador no es nada. Y el trabajador en este sistema sin el capital tampoco es nada. Lo que pasa es que no hemos entendido eso. Y por lo tanto, si para que se produzca lo justo es que la utilidad que tienen las empresas, el 50% vaya por los dos trabajadores, porque sin ellos no hay esa ganancia,
porque el capitalista no trabaja, anda en buenos carros, anda en avión, por un lado, por otro, y aquí, ¿verdad? Anda paseando, y llega a la empresa solo a hablar con el gerente, mira cómo es esto, a pedirle cuentas, ¿verdad? Hay gente, miren, que tiene un carro para cada día. Y no van a creer ustedes que vayan a hacer Nissan o Toyota o Chevrolet. No. Estamos hablando de carros carísimos, ¿verdad? Y tienen uno para cada día. El lunes van con uno, el martes van con otro, el miércoles con otro, el jueves con otro. Y el domingo que salen con la novia, si todavía son solteros, eso es el más caro, ¿verdad? Entonces, pero eso no lo podrían tener si el trabajador no les da esa riqueza, esa ganancia. Por lo tanto, lo justo es que esa ganancia sea repartida entre el dueño de la empresa y los trabajadores. Pero eso no sucede acá, en nuestro país. Ese es el modelo que hay que cambiar, ¿verdad? Entonces, y por eso yo pongo el ejemplo de Suecia. Allá en Suecia, la gente cómo vive. Pues tiene todas las necesidades cubiertas, por lo menos al mínimo. Vivienda asegurada, vestimenta asegurada, salud asegurada, estudio hasta niveles universitarios asegurados. Allá no hay centros educativos privados, solo públicos. ¿Y quién paga eso? Los impuestos. Pero aquí quien paga la mayoría de impuestos son el 95% de la población paga la mayoría de impuestos. Y el 5% es el que paga menos impuestos. Sumando, ¿verdad? Por supuesto, haciendo la sumatoria. Entonces, lo justo también es que paguen iguales. ¿Verdad? Paguen iguales. Pero no, ese sistema acá ese modelo no lo han adoptado aquí en nuestro país. Pero sí lo tienen, como digo, países como Suecia, como Finlandia. ¿Ya? Países que se consideran donde el nivel de vida es el mejor del mundo. Bien, no sé si quedan dudas o preguntas ahora. Carlos Eduardo, no sé si te queda claro. No, licenciado, no hay ninguna duda. Gracias. Bien, hoy es la última clase que tenemos antes del parcial, ¿verdad? El parcial lo tenemos el próximo jueves. Yo voy a estar conectado porque después de ese día de parcial dicen que uno no debe dar clases según el reglamento, entonces yo voy a estar conectado en el aula virtual, en el foro de esa semana, por si ustedes tienen alguna duda o algún problema, ¿verdad? Ahí voy a estar conectado. Y por otro lado, quiero darles un anuncio, ¿verdad? Que no sé cómo lo vayan a ver ustedes, pero desde que se inició la pandemia yo he hecho grandes esfuerzos, incluso he ido aprendiendo en el camino a manejar este sistema que estamos utilizando, el sistema virtual, ¿verdad? Para dar clases. Poco a poco me lo fui aprendiendo, recibí clases, cursos, ¿verdad? Para desarrollarme en esto, porque yo no lo conocía en absoluto. Pero sí lo hice, ¿verdad? Con la intención de continuar con mi labor, porque considero que le debo a mi país, ¿verdad? Le debo a mi país, porque gracias a él soy lo que soy, ¿verdad? Claro, con mi esfuerzo, por supuesto, ¿verdad? Poniendo la parte que a mí me corresponde. Pero gracias a El Salvador he llegado a ser lo que soy. Por lo tanto, dar clases a mí no lo hago, como lo dije en cierta ocasión, por cuestiones económicas. Gracias a Dios tengo una pensión que por el momento, por lo menos me alcanza para comer frijoles, aunque sea todos los días, ¿verdad? Pero me alcanza para el mes. Entonces, no lo hago por eso, lo hago porque quiero compartir con jóvenes como ustedes el poco conocimiento que yo tengo. Pero resulta que en el año pasado, en el primer ciclo del año pasado, di las clases a pura aula, ¿verdad? Aula virtual, a pura aula de la universidad, ¿verdad? El aula virtual de la universidad. Y de esa forma la di todo el ciclo, mientras yo aprendía a hacerlo. Ya el año pasado, ya en el segundo ciclo, ya comencé yo a dar clases virtuales. Yo había aprendido y comencé a dar clases virtuales. Pero eso me implicó
mucho trabajo y estar bastante tiempo frente a la computadora. Y me ha venido afectando en mi salud, ¿verdad? Yo soy operado, tengo 3 operaciones en los ojos y me prohibieron, ¿verdad? Al mes de haberse iniciado el ciclo, me prohibieron que yo siguiera frente a la computadora. Pero he tenido ya impactos un poco fuertes, ¿verdad? Yo no le daba crédito, me creía omnipotente, como decimos, ¿verdad? Y seguí dando la batalla, ¿verdad? Con la intención de seguir compartiendo ese conocimiento que yo tengo. Pero ya tuve las primeras consecuencias bastante fuertes. Incluso una de ellas ya llegué hasta a nivel de marearme y desmayarme, ¿verdad? Al estar frente a la computadora. Gracias a Dios no fue dando clases, ¿verdad? Pero llegué hasta ese nivel. Así es que eso me ha obligado a presentar mi renuncia ante la universidad, ¿verdad? Ante la universidad. Así es que yo creo que posiblemente la clase que tengamos la otra semana sea la última que yo les pueda impartir. El catedrático que me va a sustituir, yo le voy a explicar para que él le dé continuidad a lo de los trabajos, continúen con las investigaciones, ¿verdad? Yo le voy a indicar para que él siga con esa temática, ¿verdad? Y bajo esas condiciones le voy a decir también a la universidad, para que ustedes no pierdan, le voy a decir a la universidad que se continúe, ¿verdad? Con ese esquema de trabajo hasta el final del ciclo. Ya para el otro ciclo, ya él va a decidir cómo va a desarrollar su clase. Pero el esquema de trabajo va a continuar con él mismo. Así es que quiero, pues, decirles que tal vez solo una última clase tengamos la otra semana. Y de anticipado, pues, quiero yo agradecerles el apoyo que me han dado, agradecerles la atención que me han prestado y decirles, quedo siempre a sus órdenes. Les agradezco mucho ese apoyo. Les deseo feliz fin de semana. Gracias, Lick. ¿Me escucha? Sí, Guillermo, te escucho. El parcial se realizaría el día jueves, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, el parcial es el día jueves, si mal no recuerdo. Hasta donde yo había entendido, los grupos que ya pasaron no realizarían el parcial, sino que la nota de la exposición sería la nota que se les va a asignar al parcial. Gracias por recordarme, Guillermo. Era otra cosa que yo les quería decir, ¿verdad? Los que ya pasaron, yo les voy a publicar la nota, solo por supuesto con el CIS, ¿verdad? No les voy a poner el nombre, les voy a publicar la nota en el aula virtual. Ahí se la voy a publicar para que ustedes la vean, ¿verdad? Para que ustedes la vean y tomen la decisión. Si se quedan con esa nota o si hacen parcial a los que ya expusieron. O sea que, y a propósito, hasta la ONU entra para el parcial, ¿verdad? Hasta ahí nomás. O sea, hasta el sistema de las Naciones Unidas, que es el tema que terminamos hoy. Hasta ahí termina y hasta ahí llega en la temática para el parcial. Entonces, como digo, eso queda a opción de ustedes. Yo les voy a publicar lo más pronto posible a quienes ya expusieron las notas que les quedan, sumando el laboratorio con la nota que les va a quedar de parcial, ¿verdad? Que, como lo dije antes, eso incorpora la investigación, la presentación, y la defensa, ¿verdad? Que ustedes hacen de su tema. En base a eso, va a ir la nota del tercer parcial. Y lógicamente sumado con el 40% que vale el parcial, eso va a dar el 100% de la nota del segundo registro. Ahora, si alguien considera que puede mejorar la nota, está en la libertad de someterse al parcial. Pero automáticamente le queda anulada la nota de la investigación. O sea que ahí tienen que optar o la nota que les dio la investigación o anular esa nota. Ustedes la van a anular si se someten al examen parcial, que va a estar, por supuesto, siempre en el aula virtual de la universidad. No sé si queda contestada tu pregunta, Guillermo.
Sí, solo otra duda. Nosotros somos el grupo número 4, seríamos el siguiente grupo en pasar. Teníamos previsto pasar ahora, pero nos quedamos en el aire si todavía vamos a exponer con usted el viernes o no sé. Bien, el grupo 4, eso yo casi les doy un 99.9% de que va a continuar de esta forma la temática, ¿verdad? O sea, de que vamos a seguir exponiendo. Sería el día viernes que hay clase. Sería el día viernes, pues, que ustedes expondrían. Y por supuesto, los demás compañeros para el día de viernes, los de la otra semana, me tienen que enviarme a mí o al compañero que me sustituya sus trabajos, ¿verdad? Para que los revise, los corrija y se los califique, ¿verdad? Y seguir con las exposiciones. El día viernes sería la exposición con usted o con el nuevo catedrático. No, el día viernes todavía conmigo. Ok. Y yo se los voy a dejar a ellos. Hay que reenviarle los documentos a él cuando ya se instale. Sí, lo que es el sistema de las Naciones Unidas ya no es necesario, ¿verdad? Porque eso ya está totalmente bajo mi responsabilidad. Ahora, ya el PNUMA, que es el que sigue, ¿verdad? Es el Sí, de ustedes, correcto. mal no recuerdo. El PNUMA, sí, también yo se lo voy a revisar y ya se lo voy a entregar con nota ahí al compañero. De ahí para adelante, después del PNUMA, sí, ya sería el otro compañero quien haría la evaluación, ¿verdad? O sea, después del PNUMA, sí, el PNUD. Ya eso, sí, la calificación, el procedimiento va a ser el mismo, ¿verdad? El procedimiento va a ser el mismo. Ok, perfecto, gracias. Ya desde el PNUD ya sería ante el otro compañero, ¿verdad? Bueno. Él fue compañero, nos graduamos juntos de la universidad, ¿verdad? Así que pues yo espero que y es una gente muy seria y muy responsable. Así es que ahí pues les deseo suerte con él. Y ustedes pónganse las pilas. ¿Verdad? Para allá, acuérdense que yo siempre lo he dicho de manera directa o de manera indirecta, que a mí no me gustan los mediocres y no quiero nunca ver a ninguno de ustedes como una gente mediocre. Los quiero como triunfadores. Y por eso a veces hasta me arriesgo, ¿verdad? Cuando les digo las cosas, porque quiero gente triunfadora, ¿verdad? Gente que saque adelante a nuestro país. Miren Costa Rica. Costa Rica estaba en el mismo nivel que nosotros y quizás de los más atrasados. Costa Rica ahorita, incluso ya ni siquiera relaciones comerciales quiere tener con los países centroamericanos, porque él está más adelante que todos los países centroamericanos. Pero porque él, al igual como lo hizo Japón, Hong Kong y otros países, tuvieron una visión de país y buscaron un desarrollo, desarrollando a su gente como lo ha hecho Costa Rica. Están desarrollando su economía. Y eso es lo que han hecho la mayoría de países europeos, que después de la guerra desarrollaron a su gente y ellos han vuelto a ser países desarrollados. Bien, ¿alguna otra duda o comentario, compañeros? Ok, les agradezco mucho, ¿verdad? Siento mucho, les digo, y me duele porque había estado luchando, pero realmente ya haber llegado hasta ese nivel de mi salud no es prudente, ya me lo dijo el médico, ¿verdad? Y prácticamente me ordenó que renunciara. No porque yo no quería por lo menos llegar hasta el final del ciclo con ustedes, pero no puedo. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo jueves y viernes. No, Lick, muchísimas gracias a usted por todo su esfuerzo. La verdad que ha sido un honor tenerlo como catedrático. Gracias. Así que muchas gracias y pues espero que esté bien. Y gracias por todo. Sí, Lick, Gracias, muchas licenciado. gracias por todo. Esperamos que se recuperen pronto y que pues que pueda descansar y tomarse el tiempo para recuperarse apropiadamente. Y Muchas miren, gracias. incluso la otra sección, la sección del lunes y martes, no sabe lo que yo les estoy diciendo, porque la situación se planteó después. Y ya me dijo el doctor que es producto de eso. Pero, bueno, ni modo. Tal vez más adelante nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado.
Gracias, Catherine. Sí, Gracias Lick, por tu muchísimas esfuerzo. gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Bueno, Lick. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lick. Feliz fin de semana. Gracias, mejor lo pasen ustedes. Feliz noche. Feliz fin de semana, Dios lo bendiga. Gracias igualmente. Muchísimas gracias, Lick. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para ustedes también.